tardes. Les doy la bienvenida en nombre de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica José González Barrero de Zafra y les agradezco que estén esta tarde acompañándonos en los dos actos que vamos a celebrar hoy. Uno es la clausura de la exposición itinerante sobre la columna de los 8000 que inauguramos la semana pasada y otro la presentación de la novela Nadie puede cambiar el pasado, un destino roto por la guerra, del escritor don Luis Expósito Rodríguez, que luego nos presentará el secretario de la asociación, José María Lama. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a don Luis Expósito por haber elegido Zafra como un lugar para presentar también su libro. Él tiene raíces extremeñas, según me estaba contando antes. Y, bueno, pues para nosotros es un honor tener esta novela que está basada en este hecho histórico que fue la columna de los 8000, el primer éxodo de la Guerra Civil Española, y que, bueno, para nosotros es como un broche de oro en todas estas actividades que llevamos realizando a lo largo del 2023. Y dar las gracias también, por supuesto, a doña Alicia Cereceda, que es amiga suya, es una conocida actriz y que va a tener también la amabilidad y vamos a tener el placer de escuchar algunas lecturas de este libro. Bueno, volviendo a la exposición, decir que estas 13 poblaciones, donde ha estado la exposición de manera itinerante, durante una semana en cada pueblo, en cada localidad, pues en total han sido pues unos 1000 o más de 1500 visitantes los que han recorrido esta exposición. Concretamente en Zafra esta semana han pasado más de 500 personas. Y como ya dijimos el otro día en su inauguración, pues también hemos recibido solicitudes de otros puntos de España para llevar esta exposición a localidades pues como Mérida, otras poblaciones extremeñas, Madrid, Logroño, Pamplona. Y bueno, para la asociación es una satisfacción, ¿no?, que podamos que esta exposición pueda seguir su marcha y dando a conocer este hecho histórico tan poco conocido. Bueno, ya solamente hacer un pequeño balance, digamos, de las actividades que hemos hecho este año para conmemorar el 20 aniversario de nuestra asociación, que se fundó en noviembre del 2003. Y además de esta exposición itinerante, en octubre hicimos un acto en el Parador para celebrar el 150 aniversario del Instituto Libre de Zafra, del que ya hemos comentado en alguna ocasión que tenemos algunos ejemplares aquí reservados para las personas que no dispongan de ellos. Es un pequeño librito que es, bueno, pues un resumen que escribió José María Lama sobre ese instituto que hubo en Zafra, el primer instituto. También presentamos en diciembre el último libro de Francisco Espinosa, del escritor Francisco Espinosa, que se titula 1936, La columna Camino de Madrid. Y nada, y como digo, el broche de oro de todos estos actos es esta magnífica novela que nos trae esta tarde Luis Expósito, al que le vuelvo a dar las gracias. Bueno, muchísimas gracias y les dejo con José María Lama. Bueno, gracias a todos, a todas, gracias Maite. Ha dado la casualidad de que este mismo año en que la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica José González Barrero hemos impulsado la investigación en torno a la columna de los 8000 y organizado la itinerancia de esta exposición, ha dado la casualidad de que se hayan publicado 2 novelas que tratan esta tragedia. Desde el año 2000, en que comenzaron a cobrar cierta fama estos hechos históricos, hasta ahora han pasado 23 años y durante ellos ha habido 3 incursiones que yo sepa en el ámbito de la ficción. Es cierto que hubo una previa, quizás más simbólica o más factográfica que literaria, pero escrita por uno de los principales escritores del siglo XX español, que fue Miguel Hernández, una referencia en uno de los artículos que publicó en Frente Sur, un periódico que se publicaba en la zona republicana en marzo del 37, y en esa mención Miguel Hernández por primera vez menciona hiperbólicamente los hechos que se narran aquí en esta exposición y que también colateralmente se tocan en el libro de Luis Expósito. El poeta oriolano dijo solo esto:
habla, refiriéndose a una tercera persona, habla de los 2.200 mineros y las 30 mujeres de Riotinto fusilados en Llerena después de ser engañados por los fascistas que les hicieron creer que iban a tomar Sevilla. Cuenta indignado cómo de entre las 30 mujeres escogieron a las jóvenes y las violentaron antes de asesinarlas. Eso son palabras de Miguel Hernández sobre la propia columna después de lo que le había narrado una de las personas con las que contactó y que le permitieron hacer ese artículo en Frente Sur de marzo del 37. Pero tras este breve texto de Miguel Hernández, como digo, más simbólico que significativo, la primera referencia ficcionada a estos hechos fue del año 2000. Entonces, el escritor Manuel Vilches escribió este libro de relatos que se llama La tierra de Jayón y que se publicó, como digo, a principios del año 2000. En uno de estos relatos, concretamente el que se llama Septiembre, recreaba el paso de la columna por las inmediaciones de Fuente del Arco entre el 17 y el 18 de septiembre del 36. Desde entonces, aunque se ha publicado un documental, que es el que podemos ver también aquí, de Producciones Mortimer, y aunque estos episodios han aparecido en alguna viñeta de cómic, recuerdo una versión de la Guerra Civil Española en cómic, un cuaderno gráfico de Paul Preston y del dibujante José Pablo García, y dedica 3 o 4 viñetitas también a estos hechos de la columna. Pero digo que desde entonces no se había publicado ninguna obra más de ficción sobre el asunto. Y ha tenido que ser este año 2023 en que hemos vuelto a traer a la actualidad la columna de los 8000, cuando, por casualidad, se han publicado 2 novelas, ¿no? La primera se editó en verano y tiene un título un tanto extraño, que es Tributo a Nadis, o Me cago en tus muertos. Ese es el título de esta novela, en el que Nadis, con Nadis, el autor, teóricamente la autora, recupera un vocablo del poema del Miocid, que significa nadie, y con el malsonante subtítulo se pretende evidenciar el desprecio de alguna gente a los muertos ajenos. Esa novelita está publicada en Barcelona por la editorial El Grillo Libertario, y en la portada aparece como autora, por eso digo que teórica autora, Esperanza Bizuete Gordón, aunque ese nombre es realmente el seudónimo de Miguel Sánchez Díaz, un licenciado en Filología Hispánica, doctor en Didáctica de la Lengua y catedrático jubilado de Lengua y Literatura. Sánchez Díaz, natural de Azuaga, es vecino de Barcelona y recupera en esta obra parte de los recuerdos familiares para hilvanar la experiencia de varias personas que iban en la columna y aprovechar para narrarnos los hechos que ocurrieron durante la marcha de esta, ¿no? Y la segunda es esta novela que hoy presentamos, que por cierto tenemos también posibilidad de adquirirla allí en el puesto que ha montado la librería La Industrial, y que, como veis, se llama Nadie puede cambiar el pasado, un destino roto por la guerra, publicado por la editorial madrileña Colina Book. El autor es Luis Expósito, al que acabo de conocer, nacido en Madrid en 1959, aunque al parecer con ancestros en Zafra, que quizás ahora nos relate. Es licenciado en Derecho, diplomado en Gestión de Recursos Humanos y MBA o Máster en Administración de Empresas. Ha trabajado en varias empresas como responsable de Recursos Humanos y durante 30 años ha ejercido esta responsabilidad, la de jefe de Recursos Humanos, en Mediaset España. Es coautor de un libro sobre su ámbito de competencias profesionales, que se llama La evaluación del desempeño a examen, tendencias actuales, publicado en Colima en el 22, y ha participado también en 3 libros colectivos de relatos. Relatos humanos en el 16, retratos humanos en el 19 y retos humanos en el 21. Ahora tendremos oportunidad de preguntarle a Luis algunos detalles de esta su primera incursión literaria en solitario, pero antes me gustaría hablar un poco del libro, de este libro que arranca con la columna de los 8000, cuya exposición, como decía, hoy también aprovechamos para clausurar y para hablarles también de mis impresiones de lector, ¿no?, tras la lectura de este libro. En síntesis, esta novela narra la vida de un hombre, de un yuntero
extremeño de Fregenal de la Sierra desde 1921 hasta 1946 aproximadamente. Un yuntero un tanto peculiar, aunque no inverosímil, que fue legionario en su juventud, que participó en la toma de tierra del 25 de marzo de 1936 y que unos meses después salió de Fregenal con muchos otros en la llamada Columna de los 8000 para llegar a Madrid en octubre e integrarse en el ejército republicano, del que llegó a ser capitán y que tras ser herido dedicarse a los servicios de información. Exiliado en México, rehace su vida y organiza una temprana vuelta a sus orígenes con la que acaba el libro. En puridad, la narración sobre la columna solo ocupa los 2 primeros capítulos, pero hay menciones frecuentes en el texto y toda la vida posterior del protagonista viene en cierto modo condicionada por su salida de Fregenal, huido, su breve estancia en Llerena, escondido, y su regreso camuflado tras tantos años. La vida personal del protagonista, Agustín Lobo, con sus penalidades, su desempeño profesional y con sus relaciones afectivas y familiares, con 3 hijos, Mateo, Carolina y Álvaro, y 3 amores, Andrea, Amalia y Julia, transcurre paralela a un contexto histórico de enorme dramatismo que se abre con el desastre de Anual, prosigue con la Segunda República y tras ella con la huida, la guerra y el exilio. Al tratarse de una novela que se desarrolla en un escenario cronológico y espacial notoriamente histórico, mis impresiones de lectura están necesariamente marcadas por mi propia condición de historiador. Alguna vez lo he comentado, antes se lo comentaba al propio Agustín Iglesias, porque la última vez que hice una reflexión similar fue en la presentación de su libro, del libro del dramaturgo Agustín Iglesias, Los amantes sarnosos. Entiendo la reflexión que me suscita siempre que tengo que leer un libro que habla de historia, y se lo comentaba antes a Luis y a Alicia, siempre estoy ahí un poco en esa frontera que tiene este tipo de textos entre la historia y la literatura, entre la realidad y la ficción. Hay un debate vivo entre realidad y ficción que marca en parte, sobre todo, parte de la narrativa actual y que podríamos hablar mucho y de hecho alguna vez lo hemos comentado, cierta mistificación a la que la ficción literaria somete a la realidad, ¿no? Y algunas de derivaciones un poco más criticables cuando esa realidad está acosada también por otras manipulaciones de carácter ideológico y que no son tan literarias. Ha habido polémicas recientes sobre estos asuntos pero no creo que estos riesgos a los que está sometido la literatura, la historia en manos de la literatura, sea el caso de Nadie puede cambiar el pasado, la novela de Luis. El ejercicio historiográfico tiene prohibido inventar, mientras que la esencia de la literatura, casi su obligación, es el invento, ¿no? Y por eso, a la hora de afrontar un texto, en la frontera entre estas dos cosas, ¿no?, entre ambas, la literatura y la historia, creo que todo, como en la vida, consiste en ensamblar bien la prohibición y el afán, ¿no? Sería un poco ese equilibrio, ¿no? Y eso es lo que creo que ha hecho Luis Expósito, idear una trama, unos personajes, respetando este contexto histórico. Y lo logra mediante una rigurosa tarea de documentación de ese contexto. En este libro se aprecian lecturas importantes del autor sobre el periodo, tanto sobre la propia columna de los 8000 como sobre la guerra de África o la guerra civil española. De esta forma, el escenario histórico está bien configurado e incluso al modo galdosiano, y esta mañana se lo comentaba, introduce personajes reales en la trama que interaccionan con lo ficticio y le dan verosimilitud al relato. Hay varios, pero me quedo con 2 por su implicación argumental. Uno, el malvado Felipe Sandoval, alias Doctor Muñiz, un personaje real, que se decía anarquista y que fue un asesino supuestamente revolucionario en el Madrid de la guerra, al cargo de la checa de Cuatro Caminos. Y otro personaje también real, el benéfico coronel Manuel Estrada Manchón, jefe del Estado Mayor Central y luego jefe de la Inteligencia Militar Republicana, que acabó exiliado en México, donde publicó, entre otros, el libro satírico
Hitler en la Luna. Yo creo que Luis, con estos dos personajes que son reales, logra algunos de los pasajes más brillantes desde el punto de vista de ese ensamblaje entre la realidad y la ficción que el libro tiene. Y si se respeta el contexto histórico, como lo hace Luis Expósito, la peripecia de los personajes inventados y superpuestos ayuda a ir más allá, gracias a la ficción, de lo que puede llegar el historiador, y no pasa nada por reconocerlo, y contribuye a ilustrar la historia, a figurársela sin ese menoscabo de la veracidad de lo que se relata. No, como ya digo, no estoy demasiado encariñado con el tratamiento de los hechos históricos de celo literario, pero debo reconocer que si se procede con honradez intelectual y con respeto al contexto, la literatura y sus subjetividades, como ocurría también en el caso de Los amantes sarnosos, aportan matices expresivos e interpretativos de la historia que están lejos del oficio del historiador. Pero lo literario no solo está en aplicar la ficción. La literatura también está sobre todo en el buen uso de la palabra y en la correcta ordenación del relato. Y en ese sentido esta es una novela muy bien escrita, en la que el autor demuestra la misma pericia para relatar que para describir. La frase es corta cuando se relata, cuando se suceden los diálogos o cuando conviene dar brío a la expresión, y extensa en los pasajes descriptivos cuando la acción se remansa. La adjetivación está contenida y es el sustantivo y el verbo, como exige la buena literatura, que no el adjetivo, los que dominan el texto. Lo que se cuenta está bien ordenado. Arranca con la salida de la columna de Fregenal de la Sierra en septiembre del 36. Echa un vistazo atrás un par de capítulos después para narrar la ocupación de tierras en Llerena de marzo de ese año, y transcurrido una cuarta parte del relato, el autor introduce una larga retrospección o flashback para narrar las aventuras africanas del joven legionario. Y a partir de ahí se retoma el río de la narración, que se sucede más o menos acorde a la cronología. La intriga recorre todo el relato, hasta la última página. Por eso, y por ser buena literatura, no es raro que quienes lo leen confiesen haberlo hecho de un tirón. Quizá yo sea la única excepción, porque ya he confesado a Luis que me he tenido que poner tarde y de manera un poco espasmódica al leerlo, ¿no? Nadie puede cambiar el pasado. Un destino roto por la guerra tiene algo de novela negra, tiene algo de novela de espías, tiene algo de novela de aventura, de novela bélica, de novela romántica, de novela de tesis y hasta incluso de novela fantástica, porque aparece una criatura extraña, el lobisome, en las cercanías de Villafranca de los Barros, en algunos de los pasajes que se relatan. Pero más allá de estas múltiples facetas de la novela, yo la he terminado con la sensación de haber leído una magnífica aproximación a la historia de España de la primera mitad del siglo XX, de la mano de un escritor de fuste como es Luis Expósito. Gracias. Y no me quedo con ganas de preguntar, Luis, esta es tu primera incursión literaria en solitario. ¿Cómo surge tu afición por la literatura? ¿Cuál es tu trayecto como escritor? Muy bien. Bueno, primero, buenas tardes y gracias a la asociación por darme la oportunidad de presentar mi novela aquí. Tengo que decirlo antes, se ha mencionado algo que me hace muchísima ilusión, estar en el pueblo de mi abuela, porque mi abuela, Manuela Guerrero, era de aquí, y aquí se casó con mi abuelo, que era de Fregenal. Es decir, que ojalá pudieran verlo o lo estén viendo desde donde estén. Bueno, a mí, yo lo que he sido de toda la vida, hace muchos años, es un gran lector, un lector empedernido, y yo creo que cuando se lee tanto, en algún momento te entra la tentación de escribir, ¿no? En mi vida profesional he escrito muchos contratos, muchas circulares, muchas normas, pero no fue hasta el año 2016 cuando con un grupo de compañeros publicamos un libro que era de relatos de ficción, y yo le cogí el gustillo, vi que se podía hacer, de manera que en cuanto tuve un poquito más de tiempo y me topé con una historia que me merecía la pena, que me inspiraba, pues me lancé a esta primera novela que me ha llevado mucho tiempo, pero creo que ha merecido la pena,
porque al ser una novela de corte histórico, la verdad es que el esfuerzo de documentación, como dices, pues lleva su tiempo, pero quería hacerla sin prisa. En definitiva, no vivo de esto, ya estoy en otra situación y no tenía prisa, lo que quería es dejar un buen testimonio. Esa ha sido mi inspiración. ¿Y por qué la columna de los 8.000? ¿Tenías algún tipo de recuerdo, de memoria familiar en torno a los hechos? ¿Hay algo relacionado con tu familia? Ahí ha habido un poco de casualidad, como suele ocurrir en la vida. En un momento dado yo estaba investigando para escribir unas crónicas, una especie de biografía familiar, y cuando llegué al pueblo de mi abuelo, a Fregenal, me topé con esta historia, ¿no? Hilando recuerdos, yo sabía que un hermano de mi abuelo, un tío abuelo mío, había salido del pueblo en la guerra civil y luego lo conocí, siendo yo muy jovencito, en Francia, en el exilio, ¿no? Entonces se me ocurrió que seguramente el tío Pepe, que será su nombre, salió del pueblo con la columna de los 8.000. Y esa fue un poco la inspiración, y con ese recuerdo a la memoria dije, esta historia tan singular me apetecería contarla. Muy bien. Gracias. Nos acompaña también Alicia Cereceda, que es actriz y que va amiga de Luis y que nos va a leer un par de párrafos. Y yo te pediría si pudieras leer el primero, si te parece ahora. ¿El primero? Sí. Solo una cosa. Me parece estupendo. Por ponerlo en contexto de lo que va a leer Alicia, en este primer párrafo se narra, acaba de salir la columna de los 8.000 de Fregenal y la madre del protagonista va a la casa de este. El sol estaba en lo más alto cuando Simona salió de casa de su hija Reme, donde acababa de dejar a Mateo. Habían pasado 2 días desde la marcha de Agustín y se dirigía a cumplir su encargo. Apenas encontró vecinos por las calles, solo algunos perros huérfanos guarecidos en las sombras y un par de mujeres viejas que con silencio huraño llenaban sus cántaros en la fuente de los grifos, junto a la casa de Agustín. Las calles del pueblo olían a ausencias y miedo. La fachada de la vivienda, llena de encalado, exhibía desconchones grises. Tras echar un vistazo a derecha y a izquierda, sacó de la faltriquera la pesada llave que tenía los dientes cariados por la herrumbre. La cerradura se resistió hasta el 3er intento. Ya no había visitas. A todos les daba malfario ir a la casa desde que había pasado aquello. Los cercos de la entrada acumulaban telarañas y una capa gruesa de polvo ocre. Al empujar las 2 piezas de la puerta maciza, aspiró un olor espeso a cerrado, a excremento animal, quizás de gatos y ratas, a humedades no atendidas y a vacío. Abrió la única ventana de la planta baja, había otra en el doblado, y enrolló con dificultad la madera reseca de la persiana, dando paso al aire y al sol. Al iluminarse la alcoba marital, pudo ver esa fotografía, la de la boda. Tras limpiar con un paño el polvo del cristal, observó a Andrea, sentada con las manos en el regazo y ataviada con el vestido negro de novia. Su expresión era alegre y de sus orejas pendían unos aretes de media luna tan comunes en el pueblo. A su lado de pie, un Agustín de expresión solemne apoyaba una mano en el hombro de la novia y la otra en el respaldo de la silla. Sobre el fondo oscuro destacaban la camisa blanca de este, abotonada hasta el cuello, la cicatriz curva de su barbilla y un brillo especial en los ojos. Bajo la fotografía reposaba como un esqueleto metálico el cabecero de bronce que fue testigo mudo de su amor y sus sueños. En la pared del fondo colgaba un calendario de 1931 de Unión Española de Explosivos en el que amarillaba una belleza morena de las de Julio Romero de Torres. Frente a la ventana, sujetos por clavos gruesos, podían verse el chapiri legionario con su borla roja y una gumía de hoja oxidada. En la única estantería acumulaban polvo algunos libros que la mujer analfabeta no pudo identificar. Entre ellos un ejemplar del Origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Engels, otro de discursos de Julián Besteiro y el más voluminoso, El Conde de Montecristo, con el sello borroso de la biblioteca local en la tapa. Avanzó por el pasillo que terminaba en el corral, al que daban las pocas piezas de la casa, y se paró en el hogar. Las paredes estaban ennegrecidas por efecto de guisos antiguos, al igual que el techo. Encendió un fuego al que arrojó los libros tal y como le había pedido su hijo.
La alacena de techo bajo estaba tan sucia como vacío, a excepción de un cajón cubierto con una manta vieja. Allí guardaba Agustín los papeles del sindicato y algunas cartas que quizás habría fisgoneado Simona si hubiese sido capaz de entender esos extraños garabatos de Amalia Esquivel, de la comandancia militar y del juzgado, entre otras. El contenido al completo fue víctima de las llamas, llenándose la estancia del humo que revocaba la chimenea, puede que por exceso de hollín o por algún nido. Al abrir la puerta del corral, que rechinó por el polvo y la hojarasca del suelo, pudo aliviar el escozor que la lumbre le producía en los ojos. El pequeño cuadrilátero aparecía descuidado y en silencio. Se echaba en falta el cacareo de las gallinas y el chirriar de la polea del pozo. La higuera, sin embargo, estaba gozosa y plena de higos maduros, mientras que las brevas ya pasadas yacían por el suelo o picoteadas en las ramas. Sus manos se pringaron al probar el fruto dulce, recordando lo mucho que le gustaban a su marido. Al asomarse al pozo, arrojó una piedra pesada que produjo un chapoteo profundo. Compuso un atillo de tela de saco para guardar la fotografía, los recuerdos de Marruecos y algunos higos. Su mirada recorrió de nuevo las estancias y no pudo contener las lágrimas. Se alió con el presagio de un adiós definitivo. Sin ella saberlo, el comandante Álvarez y el capitán Navarrete se dirigían al pueblo al frente de 2 columnas de unos 3.000 hombres. Lo ocuparían la madrugada del día siguiente. Desde Fregenal les habían informado de que tenían el camino expedito. Gracias. Dos preguntas más, Luis. ¿Cuál ha sido el proceso de creación de la novela? ¿Cómo te has organizado? ¿Cómo te has documentado? ¿A través de qué fuentes? Bueno, partiendo de un esquema donde tenía claro de dónde partía el personaje y más o menos a dónde tenía que llegar. Lo demás va sucediendo porque cuando uno ya profundiza en la novela se podría decir que estaba tomando vida, ¿no? Y a veces parece que se te escapa de tu control. Yo, mi forma de documentarme, he leído muchos libros de historia. Comentaba que, por ejemplo, sobre la columna, pues el de Francisco Espinosa, aparte del documental y de otros reportajes, y luego pues un sinfín de autores de lo más diverso, ¿no? Es decir, sobre la guerra civil, sobre Marruecos, por ejemplo, uno de Togores, que es sobre la historia de la Legión Española, y algunos muy curiosos, como uno que hay, creo que se llama Cohen, el autor, que es un libro sobre la guerra civil en Madrid con todos los sitios donde hubo acontecimientos de interés, que me sirvió un poco de guía también para la parte que trataba allí. Luego, pues tenemos la fortuna hoy en día de contar con Internet, que es una fuente de información sensacional, y también, la verdad es que hace un par de años estuve por aquí, por estas tierras, pisando un poco terreno. Es decir, yo estuve, me costó encontrarlo, pero estuve en el Cerro de la Alcornocosa, donde se produjo uno de los hechos importantes de la columna. Estuve por Llerena, por supuesto por Fregenal, pisando la tierra y, bueno, pues rememorando algunas acciones y situándome pues para ambientarme, ¿no? O sea que el proceso ese ha sido largo, pero bueno, pues ha merecido la pena. Y antes me atrevía yo a decir que la novela era en cierto modo una novela de espía, era una novela de aventura, era una novela romántica, era una novela incluso hasta fantástica en algún extremo, pero ¿de cuáles de esos te sientes más cercano? ¿Cuáles de esos calificativos te parecería o esos subgéneros te parecerían más ajustados para describir tu novela? Bueno, pues yo diría, vamos a decir que para mí es una novela de aventuras situada en un contexto histórico determinado, que es bastante serio, y por otra parte, bueno, pues no quería tampoco que se tildase únicamente de novela de guerra, y hay partes de la novela, es decir, al final las mujeres son unas lectoras formidables, yo diría que superan a los hombres, y la parte romántica forma parte de la vida. Entonces, tiene su parte también de romanticismo, aunque nadie lo esperase de mí, ¿no? Es decir, parece que cuando uno se ha dedicado a otras cosas tan diferentes en la empresa, esto cuesta, y la verdad es que esas escenas
son de las que más me han costado. O sea, no porque no sea nada romántico, sino porque, bueno, pues me costaba más. He leído más novelas de historia que novelas románticas, ¿no? Pero creía que tenía que entretener y gustar un poco a todos los públicos. También la novela tiene algo de novela de tesis, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos ante un escenario de violencia en el que tú te sitúas también como autor, en cierto modo, ¿no? No sé si sería una especie de reivindicación de la no violencia, en cierto modo, ¿no? Sí, realmente es que han pasado muchos años de los hechos de la Guerra Civil. Y creo que desgraciadamente hay gente que lo sigue utilizando, ¿no?, de una manera tendenciosa. Y yo lo que quería en la novela, he tratado de alejarme de crear una novela de buenos o buenísimos, malos, malísimos. Y hombre, a mí me gustaría que la sociedad ahora no estuviera tan polarizada, ¿no? Entonces, en definitiva, mi tesis también ahí es que claro que unos ganaron la guerra, otros la perdieron, pero en el fondo creo que en general perdieron todos, ¿no? Porque, bueno, pues una tragedia evidente en la que los dos bandos, pues hubo tragedias familiares, perdedores. Eso se refleja también en la propia novela. Y creo que es un tema que está muy bien conocer la historia de verdad, es decir, aclararlo todo, explicarlo, pero en el plano de la convivencia, pues es un tema que hay que superar y hay que dejar de utilizarlo pues para separarnos y crear diferencias. Ya vamos camino del siglo y yo creo que es momento de que no se utilice partidariamente. Si os parece, leemos otro trocito, Alicia, y lo pones tú en contexto. Sí, para explicar. En este segundo párrafo es más alegre que el anterior. Se trata de una escena en una fiesta, en unas fiestas de Llerena, donde dos de los personajes van a iniciar una especie de romance. El siguiente mayo, Llerena acogió con puntualidad las fiestas de San Isidro. La noche era clara y tras las lluvias recientes el aire repartía con generosidad los aromas de las flores de balcones y patios. El ambiente desprendía calidez y por las calles se filtraba la música que tocaban junto al ayuntamiento. En las celebraciones de la festividad, las diferencias de clase se acortaban y resultaba usual la mezcla de paisanos de toda condición. En ese lapso se dejaban a un lado prejuicios y querellas. Los padres de Amalia ocupaban la mesa principal de la plaza, acompañados de autoridades y prohombres. Conversaban y reían junto a la pista de baile improvisada, mientras consumían refrescos y caldos selectos. Allí se acercaban a cumplimentarlos gentes humildes y jóvenes con aspiraciones. En otro rincón se concentraban los entusiastas del Frente Popular, exhibiendo con generosidad flores y pañuelos rojos como bandera de su condición. La cantante de la orquestina desgranaba con sentimiento su repertorio de coplas y pasodobles. Para la ocasión, la veinteañera Amalia lucía un vestido azul celeste salpicado de florecillas blancas y llevaba recogido el cabello con 2 pasadores de nácar. Sus ojos chispeaban alegres y sus mejillas se habían encendido tras los primeros bailes con Lorenzo, Almenares y otros señoritos engalanados esa noche con sus mejores trajes. Se iniciaban los compases de otro pasodoble cuando la joven notó un toque ligero en el hombro y al girarse se encontró con unos ojos pardos sombreados por pestañas negros. De repente, el rostro borroso de sus pensamientos se hizo nítido y cobró forma la cicatriz que recordaba con claridad. Al súbito rubor le acompañó un hormigueo en el estómago. ¿Quiere bailar, señorita?, dijo con acento de la tierra el de la mirada desafiante que vestía camisa blanca sin cuello y pantalón gris claro. Amalia, sorprendida, notaba la aceleración de su corazón. Echó un vistazo rápido en derredor para constatar que la plaza rebosaba de gente y que cada cual parecía estar a lo suyo. ¿Y quién es usted?, si puede saberse, fingió como si fuera la primera vez que le veía. Me llamo Agustín Lobo, y aunque no lo recuerde, hablamos en su finca una mañana azarosa de marzo, señorita Amalia. Vaya, así que conoce mi nombre. Pues una vez presentados, no veo inconveniente. La joven le ofreció la mano derecha
dedicándole una sonrisa pícara. Sus manos se entrelazaron, la de él tosca y cálida, delicada la de ella, y sus cuerpos se dejaron llevar ajenos a todo, embriagados por la música y la noche. Al acercarse a Agustín, ella percibió la fragancia mentolada de la loción que le había aplicado el barbero, y hasta él llegó sensual y directo el olor del agua de rosas desde el cabello y las mejillas de Amalia. Como marcan los cánones del paso doble, la mujer se dejó llevar por el varón, que dominaba los pasos y los giros, transmitiéndole una sensación agradable de seguridad, de saber lo que se hacía. Él, atrevido, la miraba directo. «Esos ojos tuyos, no he podido olvidarlos desde que te vi», le dijo, adoptando el tuteo. Amalia sonreía ante sus galanteos y lo miraba de soslayo. Apretaba su mano y milímetro a milímetro acortaba la distancia de sus cuerpos. Al finalizar cada baile, se paraban frente a frente. Ella atisbaba el entorno, pendiente de los conocidos, y los dos aguardaban impacientes la siguiente canción. De los roces sutiles, el cruce de miradas y los susurros al oído, emergió esa magia dulce que en un instante fugaz obra su embrujo entre hombre y mujer. Los aromas de sus cuerpos y sus respiraciones se mezclaban, latían ya al unísono, y lo que comenzaban a experimentar no exigía palabras. Hubieron de pasar más de 4 piezas para que alguien lo sacara de aquel ensimismamiento placentero. «Ya está bien, Amalia», dijo con brusquedad su hermano Rafaelito, agarrándola del brazo. «Estás dando la nota». «Oiga, ¿cómo se atreve?», se encaró Agustín con el joven desconocido. «Pare, Agustín, es mi hermano», dijo su pareja mientras se separaba de él. El de Fregenal se quedó paralizado en la pista, viendo alejarse a los hermanos. Ya se perdían entre la gente cuando Amalia giró la cabeza y le dedicó una sonrisa. Ese gesto le dijo más que 100 poemas. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, estamos a tiempo. Sin leer la novela. A ver, Antonio. Sí, ¿el título lo pusiste antes o después de terminar la novela? ¿Qué significado tiene? La misma pregunta. ¿Qué cambió en ti desde el inicio del proceso de empezar a escribir la novela y el final? Bueno, el título, yo sinceramente durante la escritura de la novela utilicé otro título, es decir, no hay aquí periodistas ni nada. El título que yo utilicé durante la escritura de la novela era Destinos rotos. Al llegar al final a la editorial, bueno, pues ellos tienen más experiencia en el marketing, en portadas, en títulos. Me sugirió la directora de la editorial cambiar y buscar uno más adecuado, que bueno, pues yo al final acepté, y el título sale de una frase que se dice en la novela, ¿vale? Una frase, bueno, lo veréis si lo leéis, donde al final lo que viene a decir es que pues, el personaje no sea mala sangre, que no trate de remediar ni de volver al pasado, porque eso es imposible. Y bueno, yo lo que diría es que efectivamente el mensaje es que nadie puede cambiar el pasado, lo que hay que hacer del pasado es aprender. Esa es mi impresión. Muy bien. Por allí había otra pregunta, ¿verdad? Sí. Sí. Ponte de pie, sí, no, porque igual no se te oye. Ponte de pie. Primero agradecerle a Luis que haya escrito este libro, ¿no?, para recuperar un poco de la memoria histórica que tanto nos hace falta. Y mi pregunta era que si ha habido alguna parte que haya sido más gratificante de escribir y por qué. Bueno, parte más gratificante. No sé si el final, porque ya tenía ganas de terminarlo y ya se me hacía largo. No, el comienzo fue muy bonito. Quiero decir que tenía clarísimo el comienzo, revivir esa historia, es decir, esa situación que era como una especie de homenaje a mi tío abuelo, es decir, que él tuvo también una circunstancia parecida al protagonista en el sentido de que cuando salió
tenía mujer y 2 niñas muy pequeñas, a las que luego no pude ver. Entonces, esa parte me ha hecho mucha emoción. Lo otro ya ha venido por sí solo, es decir, no iba a tratar solamente el hecho de la columna de los 8.000, pero el inicio, sobre todo, ese arranque y contar la vicisitud de la columna fue muy gratificante para mí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que queréis comentar? O, si no hay ninguna cosa que queráis, pues damos por finalizado ya este acto y os doy otra vez a todos las gracias. Muy bien. Gracias.